El pasaje que hemos leído juntos hoy habla de la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Comúnmente, pensamos que una genealogía es simplemente una lista de nombres de quién engendró a quién. Pero podemos ver que la genealogía de la que habla el pasaje de hoy no es una simple lista de nombres. La palabra hebrea traducida aquí como genealogía, Toledot, es un importante recurso literario que aparece repetidamente a lo largo del Génesis. En el Génesis aparecen un total de 10 Toledot. 5 aparecen en los capítulos 1 al 11, que registran la historia primitiva. Y 5 Toledot aparecen en los capítulos 12 al 50, que contienen las historias de los patriarcas. La aparición de estos Toledot sirve para anunciar un nuevo comienzo para cada personaje y evento. Por eso, los eruditos bíblicos a veces llaman al Génesis el libro de las genealogías. El significado original de Toledot incluye nacimiento, descendencia, generación y origen. No se refiere simplemente al linaje, sino que es una señal teológica que anuncia el comienzo de una nueva generación de Dios, una nueva descendencia de Dios, un nuevo nacimiento de Dios, una nueva historia de Dios. La historia de Abraham, que se extendía desde el capítulo 12 del Génesis, concluyó en la primera parte del capítulo 25. Es decir, la vida de Abraham ha terminado. Y el pasaje de hoy marca el comienzo formal de la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Por eso, el pasaje de hoy utiliza la expresión la genealogía de Isaac. En esta parte, la Biblia nos presenta un tema que debemos observar con atención en la historia que se desarrollará: el tema de la soberanía absoluta de Dios. Isaac y Rebeca se encontraron con un problema muy serio para tener descendencia. Era el problema de la esterilidad. Incluso hoy en día, el asunto de concebir una vida es algo que trasciende el dominio humano. Además, a pesar de que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra, la familia de Isaac, el hijo de la promesa, no tuvo hijos durante mucho tiempo. Como sabemos por la lectura del pasaje, Esaú y Jacob nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Isaac se casó a los 40 años. Esto significa que no tuvieron hijos durante 20 años. Rebeca, al igual que Sara, estaba experimentando el dolor de la esterilidad. Para Isaac, que había experimentado personalmente la promesa de Dios en el monte Moria, la realidad actual debió de ser desoladora. Fue Isaac quien experimentó directamente el cordero que Dios proveyó en el monte Moría, pero en su realidad, todavía se desarrollaba un tiempo de espera y frustración en el que la promesa de Dios no se cumplía concretamente. Así, a las personas de fe, a la comunidad de fe que vive aferrada a la promesa de Dios, a veces les llegan tiempos de sufrimiento y espera incomprensibles. Por muy seguros que estemos, por mucha experiencia y decisión que tengamos, nos encontramos con ese momento en que nos sentimos impotentes ante el muro de la realidad. ¿Cómo debemos reaccionar en momentos así? Me gustaría que leyéramos juntos el versículo 21 del pasaje de hoy. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. ¿Cuál fue la reacción de Isaac? El que recibió la promesa. Fue orar. Fue clamar a Jehová. Isaac no reaccionó como su padre Abraham. Cuando la descendencia de la promesa no continuaba, ¿qué elección hizo su padre Abraham? Introdujo a la mujer extranjera, Agar, e intentó cumplir la promesa de Dios por medios humanos. Y a causa de ello, su familia sufrió grandes dificultades. Pero Isaac no hizo eso. Buscó a Dios, le pidió a Dios, no eligió métodos humanos ni compromisos, sino que se arrodilló ante Dios. Un misionero en África llamado Patrick Johnston dijo una vez: «Cuando yo trabajo, pero cuando yo oro, Dios trabaja». Esto no significa que mi oración tenga algún poder para hacer que Dios trabaje. Es una confesión de fe que dice que lo que yo hago, lo hago con mis propias fuerzas. Pero si oro, la obra de Dios se manifestará en mi vida, veré obrar a Dios. Isaac oró esperando y anhelando que Dios obrara. Su oración fue una expresión de fe que reconocía que la fuente de la vida está en Dios y esperaba que Él actuara. Porque Isaac había pasado un largo periodo de tiempo que nunca podría haber soportado sin confiar en la soberanía de Dios. Fueron 20 años. Pasó un tiempo que era imposible de soportar sin confianza en el soberano de la vida. Y después de una larga espera, Isaac obtiene gemelos por la intervención soberana de Dios. Aunque es temprano en la mañana, me gustaría hacer un poco de cálculo aquí.
para ver cuán asombrosa fue la gracia de recibir a estos gemelos. Abraham murió a los 175 años. ¿A qué edad engendró Abraham a Isaac? A los 100 años. Isaac se casó a los 40 años. ¿Qué edad tenía Abraham en ese momento? 140 años. Y cuando Isaac tuvo a los gemelos tenía 60 años. ¿Qué edad tenía Abraham entonces? 160 años. Entonces, cuando nacieron los gemelos, ¿vio Abraham a los gemelos? Sí, los vio. Para Abraham solo había un descendiente de la promesa. Pero para Isaac, los hijos dados como descendientes de la promesa, los hijos que podía ver, eran gemelos. Aunque parecía que iba lento, Dios abrió un camino para que la descendencia continuara al doble. Y mientras que Abraham tenía 100 años cuando engendró a Isaac, Isaac tenía 60 cuando tuvo a los gemelos. Es una velocidad casi el doble de rápida. Y si miramos Génesis 47, se dice que Jacob pasó 130 años como peregrino. Jacob muere a los 147 años. Esto significa que Jacob dejó su casa alrededor de los 17 años. Si Abraham tenía 160 años, y Jacob estaba allí a los 160 años de Abraham, y dejó su hogar alrededor de los 17, significa que Abraham vio a Jacob y a Esaú, al menos hasta que tuvieron 15 años. Ver a nietos es una gracia y una bendición asombrosas. Dios, en respuesta a la oración de Isaac, añadió una gracia que satisfizo los corazones de Abraham y de Isaac. En medio de esta realidad tan gozosa y gratificante, se le proclama a Isaac una palabra de Dios incomprensible. Leamos juntos el versículo 23 del pasaje de hoy, Génesis 25, 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí se dice que el mayor servirá al menor. Como bien sabemos, es una palabra de revelación de Dios que profetiza que Esaú, el hermano mayor, servirá a Jacob, el hermano menor. Esta palabra trasciende la costumbre social de la época, es decir, el orden de que el primogénito tiene la prioridad. Dios está designando un nuevo orden, no siguiendo el orden natural. ¿Cuál fue el criterio de Dios para elegir al heredero del pacto? Esto dice claramente que no son las condiciones o costumbres humanas, sino la elección soberana de Dios. Conocemos bien la historia de Esaú y Jacob. Sabemos que Esaú menospreció su primogenitura y hemos oído que Jacob le arrebató la bendición con engaño. Se podría ver como que menospreció la soberanía del primogénito. Pero decir que Jacob fue elegido porque era justo o moralmente superior también es difícil de aceptar. De hecho, desde un punto de vista humano, Jacob podría ser un personaje más astuto. Entonces, ¿por qué Dios eligió a Jacob? No podemos saberlo todo. Simplemente, Dios lo ordenó soberanamente. No tenemos nada más que decir aparte de la soberanía de Dios. Tampoco podemos decir que lo eligió porque era más astuto, porque Jacob también tenía su propia sabiduría y su propia fe, un anhelo y un deseo por la bendición. Simplemente no tenemos nada que añadir más allá de la explicación de que esto se decidió en la soberanía de Dios. Esta elección asombrosa no pretende revelar que Dios toma decisiones sin sentido. Habla de una providencia de Dios más grande y profunda que el sentido común humano o el orden social. Porque Dios es alguien que siempre obra trascendiendo la lógica y las convenciones humanas. Debemos recordar que la actitud correcta de una persona de fe es reconocer la infinidad de Dios y buscarlo humildemente. ¿Qué es practicar concretamente esta actitud humilde? Es el acto de orar. La oración es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios y una expresión de fe que confiesa la incapacidad humana y solicita la intervención de Dios. La soberanía de Dios no nos vuelve impotentes, sino que nos da el derecho a orar y nos permite experimentar la obra y la gracia de Dios. Isaac oró ante el problema insuperable de la esterilidad y en respuesta a esa oración, obtuvo un descendiente del pacto. Y también recibió de Dios una revelación específica de cómo continuaría el pacto. Aunque sea de una manera que no esperábamos, el método de Dios, el pensamiento de Dios, siempre es correcto. El nacimiento mismo de Jacob es una respuesta a la oración, y que el pacto continúe a través de la vida dada soberanamente también está en el método de Dios. Simplemente debemos obedecerlo. Amados hermanos y hermanas, Dios es el soberano absoluto que gobierna todas las cosas, y al mismo tiempo se convierte en el Dios de los que oran. La soberanía de Dios y nuestras oraciones nunca se oponen.
porque la oración es un diálogo sagrado que tiene lugar en el seno de la soberanía de Dios. La historia del nacimiento de Esaú y Jacob nos invita a la escena de lo imposible, porque en nuestras vidas a veces llegan esperas y desolaciones incomprensibles, pero la promesa de Dios se cumple sin falta. Y en el camino para que esa promesa se haga realidad, se nos pide nuestra práctica espiritual, la oración. La oración es el canal de fe que mueve la mano de Dios y el lugar de humilde obediencia que busca la voluntad de Dios. Espero sinceramente que, a través de la historia de Isaac y Rebeca de hoy, volvamos una vez más al lugar de la oración. La oración es el primer paso de fe para el cumplimiento de la promesa. Los bendigo en el nombre del Señor para que hoy, al orar, puedan encontrar a un Dios que obra más grandemente de lo que piensan.